¿Qué estarías dispuesto a hacer para obtener el éxito? ¿Contra quién te enfrentarías? ¿Te enfrentarías a tus amigos? ¿A tu familia? ¿Al mundo? Seguramente cualquier creativo lleve como mantra la frase: haz lo contrario a lo que hace todo el mundo. Pero ¿y si fuera todo lo contrario? Una idea. Todo empieza con una idea. Algo que hace chispa en ti. Te pasas horas y horas trabajando, pero nadie lo entiende. Nadie me entiende. En 1988, Wong Kar-wai estaba en ese mismo dilema. Wong Kar-wai nació en Hong Kong. Y no te lo cuento como un dato de su biografía, sino porque esto es relevante para entender sus obras y el por qué creó As Tears Goes By. El arte es un comercio. Lo fue antes, lo es hoy y lo será mañana. Hong Kong cargaba con esa responsabilidad. Tenían que entretener a Taiwán, Singapur, Malasia y Tailandia. Ellos pagaban en adelanto a cambio de una promesa. Una estrella famosa. El cine no se creaba, se fabricaba. Las fechas de entrega eran tan próximas que solo tenían semanas para rodar. Pero había una solución: crear una fórmula mágica. Esta fórmula mágica ahorraría tiempo y aumentaría el bolsillo. Creaban centenares de películas hasta que uno fuera un hit, para sacar 100 iguales. Y en ese ruidoso y claustrofóbico Hong Kong se encontraba Wong Kar-wai. ¿Conocéis el término ghostwriter o escritor fantasma? Eso era Wong Kar-wai, un fantasma detrás de los éxitos de otros. Wong escribía lo que dictaba el mercado: chistes reciclables y coreografías vistas centenares de veces. Arreglaba la basura de guiones y eso lo deprimió por dentro, pero también lo volvió más audaz. Se convirtió en el experto del género más comercial de aquella fecha: Heroic Bullshit. Este género se basa en el G, lealtad y honor, una ética entre criminales. Hombres disparando a otros hombres, algo simple y comercial. Pero Wong Kar-wai vio algo más. Tuvo una visión distinta, una agudez para ver que el género podía ofrecer más. Él veía a hombres tristes que no sabían cómo expresar sus sentimientos y que la única manera de comunicarse eran con balas. Él se obsesionó con la melancolía del código de honor, un gángster que no puede dejar su vida atrás. Y eso no pasó desapercibido. Alan Tang era uno de los referentes de este género. Había incluso rumores de que tenía contactos con la auténtica mafia china. Trabajar con él significaba trabajar en el epicentro de la industria. Y adivinad quién trabajó con él. Tang vio en Wong un experto del género, alguien que innovaría en un género que ya estaba escrito. Y así se concibió As Tears Goes By. Pero había una condición: tenía que ser un éxito en taquilla. As Tears Goes By, su primer proyecto, su primera película. Con el estrés de Hong Kong y el mínimo error y su carrera podía acabar antes de empezar. Tenía que hacer lo que el mundo esperaba de él, lo que el sistema quería, pero con un caballo de Troya. As Tears Goes By no es una historia de gángsters, es una historia de no ser consumido por su entorno. La película nos presenta a Hua, un gángster ahogado en esos tintes azules, ese azul que entenderemos como el sistema, la mafia. Es eso que controla tu vida y te obliga a vivir a contraluz. Mientras el mundo respira, Hua se esconde, es un fantasma en su propia realidad, atrapado en el mismo dilema que Wong Kar-wai tenía que cumplir para poder sobrevivir. Suena el teléfono y ese ruido es el lastre de su hermano menor, Fly, cubierto completamente de azul. Es la representación de esta ambición vacía por ser alguien. Quiere ser validado por los demás, tener honor, tener respeto, en un entorno donde no te valora. Y mientras Fly exista, no podrá librarse del ruido. Y las consecuencias de esta lealtad nos esconden.
la antigua novia de Wa, viste un rojo vibrante, un rojo opuesto al azul. Y fíjate bien cómo, en plena discusión, no se ve el rostro de Wa, porque Wa no tiene identidad. Se volvió invisible por intentar encajar en ese sistema. En medio de ese colapso aparece Kor, la prima de Wa, que humaniza el desastre con una carta y una mascarilla. Wa entiende que hay algo más del rango, o del éxito comercial, su propia salud, su propia esencia. Ella es la llamada de la identidad. Es el alivio que sigue después de la explosión. El azul se vuelve una celda y Wa hace lo que todo creativo al borde del colapso debe hacer: escapar. Cruza el mar hacia la isla de Lantau a buscar a su prima. Y es aquí, en este refugio silencioso, donde Wong Kar-wai cumple su trato comercial, pero estampa su firma de autor, el step printing. Con el step printing, Wong Kar-wai nos dice que la película ya no le pertenece a los productores. Es el momento en que tú, como creador, dejas de seguir el ritmo del sistema para obligar al mundo a seguir el tuyo. Wong Kar-wai lo logró, el éxito en taquilla no siendo uno más, sino haciendo que su identidad fuera lo más valioso de la cinta. Pero no todo acaba ahí, porque ese ruido nunca cesa. Fly, el ruido, el sistema está en problemas. Y Wa, a pesar de haber probado la libertad, abandona la isla. Abandona su identidad para volver al callejón. Wong Kar-wai muestra su lealtad al género para llegar a la cima, pero una vez allí, tuvo el criterio de soltarla. Wa, sin embargo, fue leal a lo que le estaba matando. Fue más leal al ruido que a su propia esencia, y eso trajo consecuencias: salvar a su hermano de una misión suicida. En ese último tiroteo, Wong Kar-wai vuelve a usar el step printing, pero esta vez no reclama un éxito, sino la autodestrucción. Es para filmar la ejecución de Wa. As Tears Go By fue un éxito masivo. Le dio a Wong Kar-wai el dinero y el poder para no tener que volver a pedir permiso. Entendió que para ser escuchado, primero hay que aprender a hablar el idioma de los demás. Reclamar tu identidad sin ahogarse por el éxito, sin ahogarse en el azul. Y es que no tienes que disfrazarte ni imitar a nadie. El mundo no quiere ver a la copia de la copia de la copia. El mundo quiere verte a ti.